Bueno, seguimos con nuestras actividades de la cuarta semana del primer módulo de principios administrativos. Ya estamos ya prácticamente a punto de culminar esta cuarta semana. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes de la administración, un poquito de historia, y está relacionado con todos esos padres de la administración o los precursores de la administración. Vamos a mencionar de pronto los tres más importantes, ¿verdad? Precursores de la administración. Esas personas que hicieron unos aportes a todo lo que fueron los modelos, los principios administrativos, las teorías administrativas, los modelos administrativos, y que en algún momento histórico ellos aportaron para que las empresas fueran cada vez más productivas y de esa manera pues también pudiera crecer la economía. Vamos a hablar entonces un poquito del señor Frederick Taylor. El señor Frederick Taylor pues es un personaje, ¿verdad? El cual nació en 1856. El señor Frederick Taylor es señor estadounidense, ¿verdad? Estadounidense, el cual fue ingeniero industrial y fue economista. Eh, este fue un personaje, digamos, de la alta sociedad de Estados Unidos. Todos fueron personajes que participaron en las empresas, y eso le permitió a ellos hacer un estudio muy minucioso y detallado en su momento de cada una de ellas. Bueno, el señor Freddy Taylor aportó lo que fue el modelo científico, por eso se le denomina el padre de la administración científica. Ya en estos momentos, en el año 1856, ya el concepto de organización tuvo su, digamos, su relevancia, porque ya aquí se empezaron a implementar modelos, se empezaron a implementar técnicas administrativas para darle mayores herramientas a la administración, y de esa manera obtener mejores resultados a nivel empresarial. Entonces vamos a hablar un poquito de qué consistía ese modelo, ese método científico de Frederick Taylor. Él, digamos, la característica de sus estudios fue basado en lo que eran las tareas, las actividades realizadas por las personas dentro de la empresa. Fíjese, él tenía el pensamiento de que el hombre por naturaleza es perezoso, y que el hecho de ser perezoso pues requería de que había que vigilarlo, y había que determinar realmente cuáles eran los tiempos y los movimientos de cada uno de ellos, de cada empleado, y que de esa manera garantizara los niveles productivos de la empresa. Entonces ya con estos estudios ya se buscaba, ¿verdad?, tener de una manera clara, digamos, el tiempo de horas que un empleado realizaba las distintas actividades. Bueno, el señor Frederick Taylor, digamos, también pudo basar sus estudios en lo que es la división del trabajo. Él consideraba de que la especialización de las tareas, cuando usted hace una actividad todos los días, pues eso genera una especialización del trabajo, y eso lo que permite es que usted se vuelva más diestro, más hábil en esas actividades, que le permite a usted incrementar su productividad. Esas fueron las enseñanzas del señor Frederick Taylor con su modelo científico. Más que todo fue un modelo basado en lo que era la parte operativa de las fábricas y talleres que en ese momento ya existían en medio de la época de la primera revolución industrial, cuando ya veíamos el florecimiento de las primeras industrias. Encontramos al señor Henry Fayol. Henry Fayol pues fue también un personaje de la alta burguesía. Él fue ingeniero de minas, también tuvo su empresa, ¿verdad? Este señor es originario de Estambul, nació en 1841 hasta 1925, duró 84 años el señor Henry Fayol. Él comenzó pues los principios de aplicar la universalidad de la administración. Él decía pues que la administración no era una actividad solamente propia de las empresas, sino también los estados tenían que administrar, las familias tenían que administrar para realmente ser organizadas.
estableció lo que son las divisiones de las áreas funcionales. Él decía pues que cada empresa debía tener una área técnica o área productiva, tenía que tener un área comercial, tenía que tener, que era donde digamos, se comercializaban o vendían sus distintos productos, tenía que tener un área financiera, que era donde se administraba el capital, un área contable, que era donde se realizaba el control de las distintas transacciones de la empresa, tenía que tener un área de seguridad, y tenía que tener un área relacionado con todo lo concerniente a la planeación de la empresa. Este señor enfoca, digamos, sus estudios en lo que es en la gerencia y la dirección. Entonces él crea el primer modelo administrativo relacionado con los distintos procesos que deben desarrollar las altas gerencias, ¿verdad? Como lo es el de planear, el proceso de planeación, el proceso de dirección, de coordinación, proceso de control o evaluación. Estos procesos vamos a hablar en el próximo módulo que viene de procesos administrativos. Por lo pronto es importante que sepamos de que este señor desarrolla estos procesos administrativos de planear, organizar, direccionar, coordinar y controlar. Bueno, él también habla de los 14 principios administrativos. ¿Cuáles son esos 14 principios administrativos? Está el principio de la unidad de mando, en el cual usted solamente puede obedecer a un jefe inmediato. Está el principio de la autoridad y el de la responsabilidad, que es propia básicamente de los altos niveles de la empresa, ¿verdad? Lo que es los niveles gerenciales, en donde las personas, como tienen autoridad, pueden delegar funciones, pero también tienen una responsabilidad dentro de la empresa, lograr excelentes resultados. Tenemos otro principio, que es el de la unidad de dirección. Quiere decir de que la unidad de dirección, que todos tienen que ir direccionados, encaminados hacia el logro de un solo objetivo. A pesar de que las distintas áreas realizan tareas, actividades distintas, pues todas van encaminadas hacia lograr un beneficio económico por parte de la empresa. Tenemos el principio también de la disciplina. Este es un principio que es basado obviamente en el respeto y la obediencia. Todos tienen, ¿verdad?, un jefe inmediato, y ese jefe inmediato hay que rendirle respeto y obediencia. Una división del trabajo, el principio de la división del trabajo, pues que yo tengo que tener claramente establecido cuáles son mis funciones o actividades dentro de la empresa. Tiene que haber el principio de la subordinación, en el cual pues yo tengo que obedecer a mi jefe inmediato. Tenemos el principio de la jerarquía. Todos pues tienen una jerarquía distinta dentro de la empresa. Está el otro principio, que es el de la justa remuneración, que las personas sean pagadas pues de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo al logro de sus resultados y de acuerdo a todo lo que es el desarrollo de su actividad laboral. Tenemos un principio de equidad. La equidad pues lo que busca es la justicia, ¿verdad?, en el trabajo, y que todas las personas tengan el mismo trato. A todos hay que tratarlo de manera respetuosa, ¿verdad?, ya sea el gerente, sean los operarios, todos merecen un trato digno. Eso habla del principio de la equidad. Tenemos el principio de la estabilidad del personal. Pues este señor Henry Fayol consideraba de que cuando un empleado se siente tranquilo o seguro del trabajo que tiene, pues sus actividades están encaminadas hacia el mejoramiento de la productividad. Tenemos el principio de la iniciativa, que consiste en que todas las personas pueden aportar ideas en beneficio de la consecución de los objetivos de la empresa. Tenemos el principio del trabajo en equipo, que es muy importante. O sea, en todas las empresas pues todos tienen que trabajar en equipo, aplicar lo que es la sinergia, en el cual la unión de todos los esfuerzos es mejor que realizar simplemente esfuerzos independientes. Entonces fíjese que este señor Henry Fayol hizo un aporte muy considerable a las distintas teorías y enfoques administrativos. Y por último encontramos al señor Elton Mayo. Este es un señor Elton Mayo, que originario de Australia, allá en los años de 1880, el cual se le considera padre de las relaciones humanas. Él fue el fundador de la escuela humanista,
pues se llama así humanista porque ya él le da de pronto un enfoque muy distinto a lo que es el empleado como tal. Fíjese, mientras tanto en las épocas anteriores se consideraba al obrero, al trabajador, simplemente como una parte más de la empresa, ¿verdad? Como esa persona que tenía que hacer unas actividades y simplemente se le pagaba era por su trabajo. Él ya trata de ver en estas personas de que son personas que tienen sentimientos, son personas que tienen actitudes y que hay aspectos que hay que motivarlos, ¿verdad? La motivación para que de esa manera se pueda incrementar los niveles de productividad. Este señor pues propone dentro de sus enfoques de que el empleado debe tener unos tiempos razonables de descanso, de que el empleado no solamente debe tener unos pagos por su trabajo, sino unos incentivos adicionales, de que el empleado debe desarrollar sus actividades en un ambiente de trabajo agradable, que tenga buena iluminación, que sean ambientes en donde en ningún momento atenten contra su salud o su integridad. Entonces fíjese que le da más importancia que los otros dos enfoques que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces estos son, digamos, los padres de la administración y sus filosofías administrativas o principios que pusieron en práctica las distintas empresas en su momento que dieron resultados. Ya encontramos dentro de la administración moderna, encontramos ya precursores o encontramos ya personajes que también influyeron mucho en su momento. Encontramos al señor Henry Ford ya en el siglo XX, en el cual pues ustedes saben que Henry Ford es el fundador de la empresa Ford, la marca de autos, era la marca de autos americana de Estados Unidos, en el cual también pues impuso unos principios muy importantes que hacen de la administración moderna sea mucho más competitiva y mucho más flexible a las exigencias del mercado. Bueno muchachos, muchas gracias. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase virtual. Que estén muy bien.